va? Si me escuchan, por favor. Ley. Sí, Licen. Sí. Excelente, muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, pero esta vez en ciudadanía, ¿no? El siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es la ciudadanía en la Roma antigua, ¿no? Como ustedes saben, pues la anterior semana revisamos cómo fueron los cambios directamente en Grecia, cómo vivían directamente la población, el sector privilegiado, sobre todo cómo directamente estaban ubicados dentro de su organización, ¿no? Los ciudadanos, los no ciudadanos, ¿sí? El día de hoy vamos a revisar prácticamente cómo era la sociedad en Roma antigua, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor. Dice buenos días, tardes. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Me ayuda, por favor, el señor Wilmer Alexander, por favor. Se diga de qué era. Dice. Me ayuda, por favor, en la lectura. Ciudadanía en la Roma antigua. Listo. La civilización romana fundada en el año 553 antes de Cristo, creo. Fue ¿Sí, la, antes de Cristo? sí, fue cuna de una gran civilización. En la República, la sociedad romana estaba dividida en tres clases sociales prácticamente, a ver, patricia, plebeyas, esclavas, según Rodríguez Patricio, éramos los propietarios de la tierra, casas, animales, personas esclavizadas. Participaba en política al ocupar los cargos más altos del gobierno. Tenía privilegios sociables, políticos, culturales, militares. Eran hombres libres. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Ciudadanía. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, en la Roma antigua prácticamente establecida en los años 553 antes de Cristo, prácticamente establecieron diferentes formas de gobierno, ¿no? Y en una de las formas de gobierno conocida como la República, establecieron lo que son clases sociales o las clases más principales, ¿sí? Hablando directamente del nivel de los patricios, que prácticamente era el grupo o la élite de los romanos, en donde contaban con bastantes recursos, bastante dinero, mientras que en el sector que más abajo se encontraban los plebeyos, ¿no? Y finalmente los esclavos en general, ¿sí? Prácticamente los patricios eran conocidos como aquellas personas que tenían grandes tierras y además de ello tenían lo que es un cargo o una función política dentro del Imperio Romano, ¿no? Teniendo lo que son privilegios culturales, políticos, y prácticamente eran hombres libres. Miren, por ejemplo, de la imagen que tenemos en el lado derecho, podemos encontrar cómo era la vestimenta, tanto de los patricios, de los plebeyos, que eran comerciantes artesanos, y finalmente los esclavos en general. Miren, por ejemplo, acá, la vestimenta de los patricios, sí, prácticamente era de color blanco y un color rojo en general, ¿no? De los plebeyos, ¿qué colores aquí podemos observar? De color azul y café. Muy bien, azul, café, excelente. Aquí también tenemos una imagen en la parte de abajo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos la imagen, en este caso, de los patricios, sí, justamente con la imagen del emperador. Acá tenemos lo que son los plebeyos en general, ¿no? Miren cómo se vestían. Y finalmente tenemos a los esclavos en general, ¿no? Ahora, vamos a estudiar a los plebeyos. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Andrea Soledad, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. La ciudadanía en la Roma antigua. Plebeyos. El pueblo estaba compuesto por pequeños comerciantes y artesanos. Poco a poco, estos adquirieron igualdad civil y política, junto con los patricios. También eran hombres libres, personas esclavizadas
No tenían la condición de personas, sino de objeto destinado únicamente al trabajo. Correspondían a los hijos de personas esclavizadas o a prisioneros de guerra. Sus amos podrían darles la libertad o matarlos. Excelente, señorita, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de los plebeyos, ¿no? Aquí podemos encontrar artesanos, comerciantes. Aquí también podemos establecer que en algunos casos trabajaban junto con los patricios en general, ¿no? También podemos determinar que eran hombres libres, pero obviamente dependían, en este caso, de estos funcionarios administrativos, ¿no? Ahora, en este caso, en la última etapa, podemos también determinar a los esclavos en general, ¿sí? Que prácticamente no tenían ninguna condición, no tenían ninguna potestad política, social y cultural, y además de ello, prácticamente eran obligados a realizar todo tipo de trabajo forzado, ¿no? Mayormente dentro del Imperio Romano, todo estaba en base a los esclavos en general, ¿sí? Ellos prácticamente realizaban todas las actividades y dependían especialmente los patricios de ellos, ¿no? Y obviamente, pues aquí podemos determinar que los hijos de los esclavos tenían que seguir cumpliendo ese rol en general, ¿no? En algunos casos, sus amos o sus dueños como tal podían darles libertad o como podían tranquilamente pues asesinarlos, ¿no? Como ustedes saben, dentro del Imperio Romano, la comercialización de los esclavos era algo muy normal, ¿no? Es algo similar como el día de hoy. Por ejemplo, si en el campo nosotros queremos comprar un animal de carga, ¿qué tipo de cosas nosotros observamos para comprar al animal de carga? Que sea fuerte. Ya puede ser que sea fuerte, excelente. Joven. Ya, muy bien. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un caballito, cómo lo observamos? ¿Cómo lo ubicamos? Que esté bien cuidado. Muy bien, el cuidado que pueda tener, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más observamos? Que el caballito sea explícitamente como para de trabajo. Muy bien, que físicamente se encuentre bien, excelente, que pueda ser lo que es un animal que esté en una juventud, que no sea en este caso un animal que esté enfermo, ¿no? Bueno, hay algunos parámetros más, ¿sí? Era algo similar a como prácticamente los romanos comercializaban con los esclavos, ¿no? Se colocaban en media plaza, los esclavos directamente les colocaban un valor, ¿sí? En el pecho. Y obviamente, pues, los patricios los comercializaban, los compraban y en el peor de los casos, pues tenían la potestad de asesinarlos, ¿no? Muy bien, me ayuda en la siguiente diapositiva. El señor o la señorita, me ayuda por favor, la señorita Lidia Noemí. Buenas tardes, profesor. La ciudadanía Buenas romana. tardes. La ciudadanía romana era una condición social privilegiada que incluía estatus social, propiedades y poder para hombres libres que habían nacido en Roma, incluidas sus colonias. Las personas esclavizadas libres podrían obtener la ciudadanía así como sus hijos. También la adquirían quienes servían al ejercicio romano. Se la podían comprar, aunque era muy cara. Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos detallar que la ciudadanía en Roma era sumamente clasificada, ¿no? Es decir, prácticamente eran muy organizados y el estatus social era bastante delimitado, ¿no? Entonces, prácticamente los patricios solo podían tener lo que es una relación directa con los demás patricios, los plebeyos, obviamente, dentro de estructura social y los esclavos que prácticamente lo tenían que hacer, ¿no? Entonces, obviamente no existía lo que son avances sociales, es decir, transformarse de una constitución social, hablando directamente de un estatus, frente al otro. Es decir, los plebeyos directamente no podían relacionarse siempre con los patricios o a su vez los patricios con los esclavos o los plebeyos con los esclavos, ¿no? La organización social era sumamente decretada, ¿no?
Aquí también podemos determinar que los patricios eran aquellas personas que tenían lo que son recursos, dinero, eran hombres libres y además de ello, en este caso, podían esclavizar, ¿sí? A los prisioneros de guerra, ¿no? Los convertían en esclavos y eventualmente, pues, participaban también en la ayuda en el ejército romano, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, cada uno de ellos, en este caso, establecía su élite social, es decir, prácticamente si los patricios tenían un hijo, él tendría que seguir siendo un patricio, ¿no? Es decir, una persona con bastantes recursos. Si entre plebeyos, en este caso, ocurría un matrimonio, tenían obviamente la condición de plebeyos, prácticamente sus descendientes seguían cumpliendo las mismas funciones, ¿no? Y obviamente en este caso también podemos determinar los esclavos que el trabajo y el oficio iba de generación en generación, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá, en las imágenes de aquí podemos observar las mujeres, en este caso, de la condición social de los patricios en general. Miren la vestimenta como tal, miren también los colores que están sumamente llamativos, ¿no? ¿Qué tipo de colores podemos destacar aquí en las vestimentas? Blanco, el café, verde, celeste. Muy Estamos bien, hablando de blanco, un verde con muy raya bien, roja. excelente, ¿no? Entonces, Plomo, miren, por ejemplo, la vestimenta de ellos era la más cara dentro del imperio, ¿no? Hablando directamente de su corona que tenemos aquí, las telas, sí, sumamente llamativas, ¿no? Aquí también tenemos lo que son imágenes, en este caso, de los plebeyos en general y finalmente de los esclavos, ¿no? Entonces, las clases sociales eran sumamente determinadas, ¿ok? Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Walter, por favor. Claro, Licen. Por favor. La ciudadanía romana. La ciudadanía era una condición que igualaba a todos los ciudadanos en derecho, tanto público como privado. Estas personas que eran varones gozaban de derechos, libertad, propiedad, justicia, pertenecer a la milicia, votar, recibir honores, ser electos para ocupar un cargo público, casarse, participar en la política. Surge así el derecho romano, que será la base sobre el que se organiza el derecho en Occidente. Muy bien, señor 10, muchísimas gracias. Excelente, ¿no? Aquí también podemos establecer, ¿no? Que otra de las características dentro del Imperio Romano prácticamente era la condición, en este caso, que establecía la participación de todos mediante un derecho, tanto público como privado, ¿no? Aquí también podemos establecer que las personas que eran varones obviamente gozaban de derechos, libertad, propiedad, justicia, pertenecer a la milicia, votar, recibir honores y ser electos para ocupar cargos públicos, ¿no? Y obviamente también participar en la política, ¿sí? Entonces, miren, aquí aparecen lo que son los primeros derechos en donde dan un beneficio directamente a los patricios en general, ¿no? Ahora, nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En Roma, me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Emerson Andrés. ¿Estamos ahí, el señor Emerson? de ley, profe. Por favor. En Roma, la monarquía vigente hasta el año 509 a.C. fue derrocada y se instauró la República. República, cosa pública, una forma de gobierno que duró hasta el año 27 a.C., basada en la división de poderes, el control del gobierno y el equilibrio del poder. Compartían el poder tres instituciones: magistrados, senado y comicios. Los magistrados o cónsules gobernaban y eran dos, que se observaban o cuestionaban entre sí, consultaban y rendían cuentas al Senado, que los asesoraba, manejaba la política exterior y el tesoro público. Aprobada las decisiones de las asambleas populares llamadas
comicios donde se hacían leyes. En este proceso participaban patricios y plebeyos y decidían a través del voto, dando origen a la democracia directa. Excelente, señor 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto en Roma, hablando de los años 509, se fortalece lo que es la monarquía, ¿no? Y que finalmente, después de una serie de conflictos internos, externos, dan paso prácticamente a la república en general, ¿no? Aquí también lo que es importante a destacar es que prácticamente se fortalecen algunas instituciones, conocido como los magistrados, el Senado y los comicios, ¿no? Los magistrados que prácticamente gobernaban, creaban lo que son leyes, daban lo que son impuestos y establecían los parámetros económicos, ¿no? Y manejaban lo que se conoce como la política exterior, ¿no? Aprobaban decisiones y además de ello, prácticamente elegían a sus representantes mediante el voto, en donde solamente participaban los patricios y los plebeyos en general, ¿no? Dando así paso a lo que se conoce la democracia directa. Ahora, antes de avanzar, ¿qué era la democracia? ¿Me hacen un acuerdo? ¿Qué es la democracia? Es un derecho a elegir. Ya, muy bien, es su derecho a elegir. ¿Qué más? ¿No? Excelente, muy bien. Ahora, Es algo, todos en el chat. ¿Sí? Dígame, por favor. es algo que se demuestra considerado como una forma del gobierno justa y se convierte para vivir. Ya, puede ser, muy bien, excelente. Ahora, por favor, todos en el chat van a escribir qué es la democracia. Sí, solamente tienen que ser 2 líneas nada más en el chat ahorita, ¿sí? Ahorita. ¿Qué es la democracia? Cuidado con Un, esas pe- faltas de ortografía. Ya voy a Lisa, revisar esas faltas de un pequeño ortografía. resumen. Sí, solamente un concepto, nada más, de 2 líneas exagerado. ¿Qué es la democracia? Nada más. Ahorita vamos a tener el tiempito de unos 2 minutitos, nada más, ¿sí? Ahorita, en el chat. 2 líneas, nada más, con sus propias palabras. Nada de consultar, nada de buscar en Google, ChatGPT, nada, con sus propias palabras. Ya, muy bien, señorita Patricia, señorita Lidia, señor Andrés, excelente, señorita Fanny, muy bien, señor Wilmer, excelente. Bien, no se olvidará de revisar las faltas de ortografía. Sí, Por Lisa. cada falta, menos un punto. Muy bien, ya voy a revisar. Bueno, señor Wilmer, William, señorita Andrea, señor Walter, señorita Carmen, señor José. Ya, muy bien, excelente. Vamos a tener el tiempito de 30 segundos más. Sí, 30, nada más. Listo, excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros cuando hablamos de la democracia, es la capacidad de elegir a nuestros representantes, ¿no? Mediante, pues, el voto, ¿sí? Pero a diferencia del Imperio Romano, nosotros sí participamos todos en la elección, ¿no? Para aquellos años, prácticamente solo aquellas personas que tenían los recursos necesarios, aquellos comerciantes, artesanos importantes dentro de la clase de los plebeyos, solamente ellos participaban, ¿no? Mientras que los esclavos no lo hacían de ninguna manera.
En la siguiente diapositiva me ayuda, por favor, origen y evolución histórica del Imperio Romano. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Esperanza Llanes, por favor. Ya. El régimen democrático de la época republicana romana se deterioró por conflictos internos y sociales, lo que hizo que los militares cobraran importancia. Surgió así una nueva figura en la política, el emperador, que concentraba todos los poderes militares, religiosos, civil y administrativo, convirtiéndose en una autócrata o dictador. Este gobernaba a lo largo de toda su vida, pudiendo heredar el trono a su familia, creándose así dinastías. La figura del emperador fue venerada como uno de un dios. El Imperio Romano surgió a partir del 29 AC. La sociedad estaba organizada en las clases, los ciudadanos y las ciudadanas. Sociedad romana. Los ciudadanos eran varones libres que podían participar en la política, en el sacerdocio, tener propiedades, casarse, heredar. Los no ciudadanos eran hombres libres o personas esclavizadas, libertas. Las personas esclavizadas y las mujeres creían que los derechos de los ciudadanos se dedicaban a actividades agrícolas o domésticas. Ya, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Carecía, excelente. Entonces, miren, recuerden que el Imperio Romano prácticamente, pues, cogió la mayoría de parámetros administrativos, judiciales, formas de gobierno de la antigua Grecia en general, ¿no? Y por ende, pues, logró fortalecer instituciones y además de ello, prácticamente logró determinar diferentes formas de gobierno, ¿no? Una de las cuales la República Romana, en donde prácticamente logró en su momento tener un gran desarrollo administrativo, ¿no? Sin embargo, también empezó a darse lo que es una crisis interna, luchas por los territorios, especialmente por los pueblos bárbaros, y obviamente pues empezó el debilitamiento del Imperio Romano, ¿no? Acá logra establecerse lo que son parámetros de poder estableciendo el ejército, ¿no? Aquí también gana bastante relevancia lo que son los generales romanos, ¿no? Y mayormente ellos prácticamente en los últimos años del Imperio Romano establecieron lo que son formas de gobierno, ¿no? Aquí aparecen lo que son dictadores, aparecen lo que son autócratas, que prácticamente eran los únicos que tenían el control administrativo, ¿no? Y ya no más bien compartía pues una participación conjunta entre los patricios y los plebeyos en general, ¿no? Aquí también podemos establecer que el emperador era considerado pues el máximo representante y a más de ello pues se consideraba que tenía pues en su momento un origen divino, ¿no? Y por ende en ese caso tenía que ser tratado como un dios en general, ¿no? Por ende, él era la figura máxima tanto del aspecto político, religioso, militar, y además de ello, su familia pues heredaba el poder, ¿no? Entonces el emperador tenía un hijo, el hijo directamente cumplía una mayoría de edad y eventualmente pues se encargaba del poder, ¿no? Y obviamente pues iba transitando de generación en generación y aquí directamente aparecen lo que son las dinastías como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer que al igual que en la antigua Grecia se establecieron dos parámetros importantes. Los ciudadanos y los no ciudadanos en general, ¿no? Los ciudadanos que obviamente gozaban de todos los derechos, de todas las participaciones, mientras que los no ciudadanos prácticamente eran personas esclavizadas, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la siguiente diapositiva el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Génesis, por favor. Ciudadanía, origen y evolución histórica del Imperio Romano.
el régimen democrático de la época republicana romana se deterioró por conflictos internos y sociales, lo que hizo que los militares cobraran importancia. Surgió así una nueva figura en la política, el emperador, que concentraba todos los poderes militares, religiosos, cívico y administrativo, convirtiéndose en un autócrata o dictador. Este gobernaba a lo largo de toda su vida, pudiendo heredar el trono a su familia, creándose así las dinastías. La figura del emprendedor fue venerada como la de un dios. El Imperio Romano surgió a partir del año 29 a.C. La sociedad estaba organizada en dos clases, los ciudadanos y los no ciudadanos. Y los no ciudadanos. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, bien, prácticamente el control estaba en base al emperador, ¿no? Hablando directamente de los ciudadanos, de la población en general, pero sobre todo prácticamente en base a las funciones administrativas, ¿no? Entonces, miren, dentro de los patricios como tal, existieron lo que son cargos públicos, existieron lo que son departamentos administrativos, y era una manera de controlar tanto lo que es el territorio como las actividades económicas, el comercio exterior, hablando directamente de las actividades dentro del Imperio Romano por parte de los ciudadanos y además de ello, de la actividad que también realizaban los esclavos en general, ¿no? Entonces, en base, sí, prácticamente se logra establecer que el Imperio Romano gozaba pues de una administración política sumamente avanzada para aquella época, ¿no? De igual manera tomó base de la antigua Grecia y obviamente pues son utilizadas en el caso de la democracia hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, para aquellos años prácticamente solo participaba la élite en general, mientras que los esclavos obviamente no participaban en ninguna actividad, ¿no? Además de ellos prácticamente se dedicaban a la construcción de las obras de arquitectura, prácticamente estaban cultivando las tierras y obviamente los esclavos mayormente eran prisioneros de guerra en general, ¿no? Pero en fin, podemos establecer que dentro del Imperio Romano se fortalecieron algunas partes administrativas y sobre todo dieron todo el poder pues al emperador, ¿sí? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Lisa. No, Lice, no, Lice. Excelente, muy bien. No se olvidará, Le hice por una favor, seguir. preguntita. ¿En qué parte le Claro, puedo ver la lectura que nos acaba de dar? Porque no le encuentro yo. muy bien. En la parte, bueno, estas son las diapositivas que nosotros tenemos en nuestra plataforma, ¿sí? No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas. Una vez que ustedes ingresan a la plataforma, ustedes van a tener un curso que les dice así, optativa 1, ¿verdad? Sí. Una vez que ustedes ingresen, prácticamente les van a salir materias. Bueno, hagámosle un poquito más atrás, por favor. Muy bien. Una vez que ustedes ingresen, le van a salir materias como ciudadanía, filosofía, artística y educación física, ¿no? Entonces, ingresamos, por favor, ciudadanía, le damos clic en unidad número 1. Muy bien, esperemos que se nos abra, por favor, un momentito. ¿Sí? Ingresamos y ahí directamente vamos a encontrar nuestras diapositivas. Ah, bien escondidos todo. Sí, por favor, en ese caso, revisar las clases grabadas porque en la primera clase tuvimos una pequeña capacitación de todo lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces ahí podemos encontrar todas las diapositivas con toda la información, ¿sí? Para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ok? De igual manera, aquí tenemos las clases grabadas, pero que ustedes puedan revisar cuando no podamos ingresar a clases. ¿Ok? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos la siguiente semana. Cuídense mucho. Dicen igualmente.